húmedo, está mojado, ¿ya? Entonces, hay una mayor productividad cuando el aguatero lo humedece y de esa forma el material húmedo es más fácil de mover. La verdad es de que tiene que humedecerse, pero tener cuidado de que no se haga barro, porque cuando se hace barro, el barro es muy cohesivo y muchas veces se prende a las llantas del tractor y empieza a arruinar en vez de ayudar. Entonces, si es que se lo pone mucha agua, por lo general hay que esperar que oree un poco y después puede pasar el tractor con toda libertad. Generalmente este trabajo se va a hacer cuando hay un sol fuerte. Entonces se lo riega, se espera casi una hora y después se procede a trabajar. Entonces eso es muy importante, que esté humedecido. Bueno, básicamente el camión aguatero tiene la forma como lo ven ahí en la ilustración. Es una elipse y no es que todo completamente, sino que esto tiene como compartimientos, tiene como divisiones por dentro para separar el agua en partes y evitar de que cuando el auto empiece a hacer este movimiento a balanceo, el agua empiece a moverse y pueda generar golpes que puedan voltear el tanque. Entonces, generalmente tiene compartimientos adentro que hace que el agua quede separada, ¿sí? Y no pueda producir ese efecto, como una especie de aletas tiene ahí. Bueno, algo característico del camión aguatero es la regadera. Generalmente necesita personal que esté allá atrás, que maneje lo que es la regadera, abra y cierre. Algunos se suben aquí arriba y con bomba empiezan a manguerear. Eso no está bien, no es correcto. Se tiene que regar necesariamente de esta forma. Entonces el camión aguatero va dándole una pasada, se para, maniobra un poco y de reto vuelve. Maniobra un poco y vuelve a darle otra pasada. Entonces se pasa las veces que haga falta. Entonces, si quiero un porcentaje de humedad que tenga mi suelo, calculo cuántos camiones de agua necesito colocar a todo el volumen que voy a mover de suelo. Eso se puede calcular. Sí, vamos a aprender más adelante a cómo hacer eso. Entonces se calcula la cantidad de viajes de un camión aguatero y no simplemente es un asunto que se lo deje al azar o al criterio del chofer, ¿no? Sino que se le tiene que decir cuántas veces vas a pasar y eso nos va a dar una idea de qué tan hidratado está el suelo para alcanzar un porcentaje, ¿sí? Eso vamos a ir viendo más adelante acerca de eso. Bien, veamos más. Hablemos acerca de su productividad. La productividad de un camión aguatero Q sub T es igual a la capacidad del tanque en litros por 60 dividido entre la duración de un ciclo del camión aguatero en minutos. Ahora vamos a ver cuánto dura o cómo se calcula la duración de un ciclo de un camión aguatero. Bueno, primero T sub A, que es igual a tomar en cuenta el T sub 1, que es el tiempo de carga. Eso significa el tiempo necesario para llenar de agua el tanque del camión, utilizando bomba o por gravedad. Gravedad se refiere a que el camión se estaciona en una chorrera y la chorrera va llenando el tanque. O si no, el camión se estaciona
cerca de un río donde hay aguas estancadas y utiliza la bomba para volver agua hacia la cisterna. Entonces, generalmente se mide el rendimiento de la bomba de absorción en litros sobre minuto. Fíjense, por lo general se utiliza estos diámetros: 2 pulgadas, 3 pulgadas y 4 pulgadas de la bomba. Generalmente yo he visto que siempre es casi 4 pulgadas. Eso significa que una bomba de 4 pulgadas puede cargar 850 litros por minuto. O sea, es bastante, ¿no? El caudal. Entonces, ese es el primer detalle que tomar en cuenta: el tiempo del cargado del agua. Hay también lo que se conoce como el tiempo fijo. Ese tiempo fijo, como dice acá, representa las maniobras que el camión se ubique en un lugar de carga para la bomba que empiece a funcionar. Realmente ese tiempo fijo de la maniobra que necesita dura entre 1 a 1.5 tiempo de descarga T2. Es el tiempo que demora el camión en vaciar el agua a través del regador en la superficie del terreno. El promedio se puede considerar un caudal de vaciado de 400 a 600 litros por minuto. Por lo tanto, T2 se calcula con C, que es el volumen del agua, capacidad del tanque en litros, dividido entre JB, que es el promedio del caudal de descarga. Entonces, este valor de JB está entre 400 a 600 litros. Generalmente tomamos un promedio de 500 litros. Y con eso calculamos el tiempo en minutos de cuánto tarda en vaciar su tanque. Otro aspecto es el tiempo de acarreo. Entonces, este tiempo de acarreo es el tiempo necesario para que el camión aguatero cargado recorra desde la fuente de agua hasta el sector de trabajo. Lleno ya. Entonces, no es lo mismo que viaje lleno que vacío. Entonces, una vez que carga, necesita llevar esa agua al lugar del trabajo, y eso es el tiempo de su tiempo de acarreo. Aquí está la fórmula, que es la distancia en metros dividido la velocidad del camión de cargado en metros sobre minuto. Generalmente un auto viaja entre 40 y 60 kilómetros por hora y tenemos que calcular un valor aproximado. Tiempo de... Aquí donde se entró. Sol ya tiene celular. Sol. Este tiempo de retorno es el tiempo que el camión utiliza para retornar a la fuente de agua. Una vez que el cargado necesita regresar para volver a cargar y así empezar el ciclo. Entonces, ese tiempo que tarda entre la obra y el lugar de acopio de agua es el tiempo de recarga. Generalmente está medido como la distancia de metros de acarreo dividido entre la velocidad del camión vacío en metros sobre minutos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Bien. Correcto. Vamos a seguir.
Una vez que tengo todos esos tiempos, el tiempo del ciclo es la suma de toditos estos. Y generalmente le sumo 1.25 minutos, que es un tiempo que por lo general se adiciona por el asunto de maniobras y falta de coordinación y otro tipo de cosas, ¿no? Que podrían ocurrir. Entonces, generalmente se maneja de esa forma, ¿no? Tiempo de 1.25 es el tiempo que se tarda en maniobrar. Esto está más aquí adelante. ¿Dónde está esto? Aquí está, ¿no? Entre 1 a 1.5, pero tomamos 1.25. Bien. Bien. Productividad en función del material hidratado. ¿Sí? Vamos a ver cómo influye el material hidratado. Para materiales en condiciones de humedad promedio, se ha establecido la necesidad de agregar agua antes de ejecutar su compactación en un porcentaje equivalente al 10% de su peso. Por ejemplo, para un suelo con una densidad de 1.5 kilogramos o 1.500 kilogramos metro cúbico, la cantidad de agua será de 150 litros por cada metro cúbico de material. La productividad del camión aguatero en función de los metros cúbicos de material que se pueden hidratar por hora estarán determinadas por esta forma. Fíjense que puedo hidratar por hora y generalmente me da una pauta del 10% del peso. Entonces con esto puedo calcular 600 por la capacidad del tanque, la densidad del material dividido entre el tiempo del ciclo de la carrera. Entonces de esta forma puedo calcular la productividad. ¿Sí? Bien. No se le escucha, Inge. Bien. Factores que influyen en la productividad de los camiones aguateros. Esto lo que habíamos visto es la productividad en las condiciones más favorables. Ahora vamos a ver los factores que influyen en la productividad, ¿sí? Para tener una productividad real. Vamos a ver que para calcular la productividad real se deben considerar factores como la resistencia a la rodadura, pendiente del camino y la eficiencia del trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a calcular la productividad real. Esta productividad real es 600 por la capacidad del tanque
dividido entre la resistencia a la rodadura por este P, que es factor dependiente, y E es el factor de eficiencia de trabajo. Esta es la densidad del material dividido entre el tiempo corregido debido a la altura de los metros sobre el nivel del mar. Entonces esto es TA multiplicado por 1 más, esos son los metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esta forma puedo obtener la productividad real. Eso con respecto a los camiones aguateros. Ahora hablemos acerca del equipo para la construcción de terraplenes. Este tractor, ¿cómo se llama? Motoniveladora. Es, Motoniveladora. sí. Entonces, este equipo está cabalmente diseñado para la conformación de terraplenes. ¿Sí? Bien. Entonces, es un tractor que tiene 4 ruedas que trabajan o que le dan tracción. Y estas 2 ruedas de adelante son netamente direccionales. Entonces, esta hoja se puede mover entre 0 hasta 180 grados. Y dependiendo del modelo y la tecnología del tractor, se le puede dar diferentes usos o diferentes movimientos. De tal forma de que la hoja pueda cumplir todo lo que se requiere. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunas de las funciones que tiene la motoniveladora. ¿Ya? Es un equipo que por lo general tiene una maniobrabilidad muy interesante que puede ser de gran ayuda. ¿Sí? Bien, fíjense, aquí están las 6 ruedas que tiene la motoniveladora y la cuchilla por lo general se estaciona en este sentido. ¿Sí? Bueno, también tiene una parte que es desplazable, bueno, que permite girar, y la motoniveladora, a fin de poder hacer el trabajo, puede empezar a mover de forma. ¿Sí? 20 grados con respecto al eje. Entonces, esto sirve para que pueda dar giros más cerrados. Las ruedas pueden tener hasta 50 grados con respecto al eje principal, o puede también tener esta forma de maniobrabilidad. Casi 2 metros tiene de acá hasta acá. Y esto puede ayudar a que pueda arrastrar el material de una forma particular. Bien. Ahí está una motoniveladora moderna. Y generalmente esto de acá es el arado que tiene, ¿no? El ripper, que sirve para poder aflojar el terreno. ¿Sí? Entonces lo clava esto al suelo y empieza a jalar el arado a fin de poder el material empezar a soltarlo. ¿Sí? Entonces eso es importante, ya que el material esté completamente suelto, y de esta forma puede aflojarlo y la cuchilla puede
fácilmente poder remover este material. Entonces, para eso sirve lo que es el zipper. Bien, vamos a ir más abajo. Aquí está el escarificador, se llama ese zipper. Generalmente viene en la parte de atrás. Puede venir aquí también. ¿Sí? Entonces tiene un sistema hidráulico que esto hace bajar y empieza a remover el suelo. Generalmente también tiene atrás, ¿no? Distancia entre el borde y el centro de los neumáticos, A, que es de 0,80 a 1,20. Ancho de la excavadora, de la excavación, B, que generalmente es de 80 a 1,35. Y alcance del escarificador, aquí está el ángulo de excavación, altura máxima de levantamiento y profundidad máxima de excavación hasta 30 centímetros. Puede meter esto y puede arrastrar, ¿no? Pero para eso el tractor tiene que estar en buenas condiciones, porque cuando no está bien el tractor, entonces no puede hacer mucha fuerza. Y generalmente algunos no hacen ese trabajo porque el motor del tractor ya está rendido. No está como para este trabajo. Bien. El escarificador en la parte trasera también tiene la misma función. Cuando está en la parte delantera, dependiendo del modelo, entonces es como si estuviera empujando, mientras que aquí está arrastrando. Algunos creen que arrastrar es más fácil que empujar. Entonces, la mayoría de los motoniveladoras tienen el escarificador trasera. Bien, algunas características. Distancia entre el extremo del escarificador y el centro de las ruedas traseras del eje tándem. Fíjense, este es un eje tándem. Está entre 250 a 350. ¿Sí? 250 a 350. Alcance del escarificador 38 a 80 grados. El ángulo de corte. Altura máxima de levantamiento hasta 60 centímetros y profundidad. Fíjense que esto puede entrar un poquito más, casi hasta 50 centímetros. Entonces parece que cuando arrastra tiene más fuerza que cuando empuja. Bien, fíjense que la potencia del motor de una motoniveladora varía entre 115 a 300 HP. Y no corre mucho. A lo mucho llega a los 45 kilómetros por hora. Entonces, esto cuando se desplaza de un lugar a otro sobre caminos bien conformados. Entonces, las motoniveladoras tienen 1 o 2 ejes de tracción, pudiendo ser de eje trasero sencillo o eje trasero en tándem. Eso quiere decir que puede que una rueda nomás empiece a dar la tracción o por lo general las dos son las que dan. Que por lo general las dos son las que tienen tracción, ¿no? Bien. Ya, a ver. Ya, apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, vamos a ver el eje trasero sencillo. Una motoniveladora más pequeña. Entonces, esas son las características. A veces hay pequeños trabajos donde se requiere máquinas pequeñas. Pero no siempre sucede eso. A veces es más caro utilizar una máquina pequeña que una grande. Porque la máquina pequeña hace el trabajo, pero lo hace lentamente. Pero una máquina grande hace el trabajo mucho más fácil y mejor. Entonces, por eso es importante utilizar
de esta forma, ¿no? Bien, vamos a ir más adelante. Aquí están algunas características del tractor. Aquí está el eje trasero tándem. Aquí es cuando tienen las dos ruedas que están generando tracción. Ahí está. Entonces aquí tengo la altura, la distancia B, C y D, que es el tándem, E y F. ¿Sí? Entonces todas estas son las distancias, ¿no?, que corresponden al tractor. Bien. ¿Qué trabajos por lo general hace la motoniveladora? Fíjense. Fíjense. Conformación y nivelación de plataformas de terraplenes, mezclado, revoltura y extendido de materiales, extendido de ripio y mezclas asfálticas, de perfilado y afinado del movimiento de tierras, apertura y limpieza de cunetas de drenaje, remoción y desbroce de vegetación, conformación y mantenimiento de taludes de corte, regularización de capas que serán compactadas en los terraplenes y mantenimiento de caminos en general. Entonces, todos estos, por lo general, son los trabajos que se pueden realizar en este equipo de la motoniveladora. Bien. Hablemos de cómo calcular la productividad de las motoniveladoras. La productividad de las motoniveladoras depende de las dimensiones de su hoja de corte. También del tipo de suelo, la velocidad que puede alcanzar la máquina y el número de pasadas necesario para ejecutar el trabajo. Fíjense, la productividad se mide en metros cuadrados hora, o también se puede medir en metros cúbicos hora. Hablamos de metros cuadrados hora cuando simplemente estamos hablando de un perfilado, de una raspada, por decir, ¿no? Una rasurada, como dicen los operadores. Simplemente lo que queremos es igualar, ¿sí? Entonces se le da raspadas, raspadas, y simplemente se quiere igualar, y por eso medimos en metros cuadrados. Pero medimos en metros cúbicos cuando cortamos o se puede o se tiene que conformar una plataforma. Entonces ahí es donde vamos a ver
si lo hacemos en metros cuadrados o metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, mucho depende qué es lo que queremos hacer, ¿no? Esta es la productividad en área y la productividad en volumen. Entonces, dependiendo del trabajo, vamos a sacar ya sea la productividad en área o en volumen. Ustedes han debido notar que en algunos de sus trabajos, que les he dicho que busquen del SICOE, hay conformación. Hay una parte que estaba viendo de algunos que dice perfilado de subrasante y no lo pone en metros cúbicos, sino lo pone en metros cuadrados, porque simplemente quiere hacer entender que una vez que hago todo a nivel de subrasante, la motoniveladora empieza a igualar y limpiar el material suelto, el barro y cualquier otra cosa de la subrasante, para después empezar a colocar las diferentes otras capas. Entonces, ese trabajo que se lo hace en metros cuadrados, lo cotizan en metros, que simplemente se refiere a una perfilada. Pero cuando se habla de metros cúbicos, es cuando se tiene que hacer plataformas. Bien. Longitud efectiva de la hoja. Esta de aquí es la hoja y se tiene una longitud efectiva de lo que realmente está trabajando. Esa longitud efectiva varía de acuerdo al ángulo de trabajo de la hoja de corte y su valor depende del tipo de trabajo, de las características del material, del tamaño de la máquina, etcétera, etcétera. Pues este ángulo beta por lo general varía 15 a 50 grados. Tu longitud efectiva simplemente es la proyección vertical, L por el coseno. Si fuera 15 grados, entonces coseno de 15, y si fuera 50 grados, coseno de 50. Pero está comprendido entre 15 a 50. Entonces la hoja, fíjense, puede moverse recta, como puede inclinarse a este lado o al revés, ¿no? En este sentido. Realmente varía entre 15 a 50 grados. Casi nunca lo ponen recto. No tiene ningún sentido, porque cuando lo ponen recto, el material se va acumulando y el tractor se tranca. Entonces, necesariamente tiene que cortar, y como tiene una inclinación, el material va saliendo por un lado. Va saliendo, y de esa forma la hoja nunca se llena de tierra. Pero si lo pusieran recto, la hoja se llena de tierra y el tractor se planta. Pero como está inclinado, va cortando y el material se va saliendo por un lado. Y de este lado también va botando, ¿no? Lo que sobra. Entonces es muy importante que la hoja siempre trabaje inclinada. Bien, hablemos del ancho de traslape. Representa el ancho de la faja que la máquina repasa entre la pasada anterior y la siguiente. En condiciones normales tiene un promedio de 20 centímetros. Entonces, primera faja va trazando, maniobra. Este ancho de traslape es cuando la hoja vuelve encima y empieza a perfilar. Entonces se pierde en productividad lo que es esto, porque lo hace doble. Entonces primero viene acá, maniobra y vuelve a pasar y tiene un traslape de 20 centímetros
para garantizar de que está moviendo todo el material. Entonces, de esa forma, mediante ida y vuelta, empieza a mover el material. Bien. Ahora hablemos del espesor de la capa. Bien. Hablemos acerca del espesor de la capa. Entonces, en la construcción de estos terraplenes se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida o antes o después de la compactación. Según el caso, será un espesor de suelo ES o espesor compactado EC. Entonces, esto es cuando el material es suelto y esto cuando el material es compactado. Entonces, se puede medir por lo que se tiene que poner o se mide de acuerdo a lo que ya se ha hecho. ¿Sí? Entonces, generalmente el tractor, como dice acá, se calcula su productividad en metros cuadrados hora, porque ya se supone que tiene que colocar un cierto espesor de capa. Entonces, se mide cuánto tiempo tarda por metro cuadrado en colocar ese espesor. Entonces, por eso, en algunos casos se puede calcular también en metros cuadrados hora, en el caso de conformación de terraplén. Pero cuando tiene que cortar, ahí calculamos metros cúbicos hora. Pero la motonivadora es muy lenta para cortar. Corta muy fino, o sea, que tiene que hacer mucho trabajo para poder cortar. O sea que es antiproductivo. Es mejor tener otro tipo de tractor para cortar. Y la motoniveladora es para afinar. Porque los otros tractores cortan, pero de forma muy brusca. Todo chueco, desigual. Y cuando hacen el trabajo y tiene la profundidad ya casi aproximada, entra recién la motoniveladora y nivela y lo afina para darle la profundidad y la forma adecuada. Entonces, eso generalmente es los pasos, ¿no? Primero viene un tractor, corta de forma bruta y corta de forma desigual a lo que puede, pero rápido, hasta casi el nivel, y la motoniveladora entra y afina y le da la forma y las medidas que se requieren, ¿sí? Entonces hace como perfilados, simplemente, pero no se utiliza para cortar, porque si se lo haría, esto tarda demasiado, porque su corte es muy fino y es poco. Hemos visto que a lo mucho puede cortar entre 20 a 30 centímetros. Entonces es poco, ¿no? Y además es esforzar mucho al tractor. Ahora, la velocidad de trabajo depende del suelo, de la dureza y también del estado de la máquina, ¿no? Puede hacerse rápido o puede hacerse lento, pero generalmente cuando se hace lento, el trabajo es más fino. Pero cuando la máquina empieza a trabajar rápido y hace el corte rápido, entonces también el trabajo no es fino, es un poco más tosco. Por eso, dependiendo a la precisión o a la calidad del trabajo, hay ciertas velocidades aceptables. Por ejemplo, si quiero solamente nivelar, fíjense, va entre 5 a 6 kilómetros por hora, a la velocidad de una persona que está caminando. ¿Sí? Si quiero un escarificado, va más lento. Perfilado, lento. Limpieza de maleza es un poco más rápido. Conformación de subrasante entre 4 a 6 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de una persona que está caminando.
quiero mezclar materiales un poco más rápido, reparación de caminos lento, excavación de zanjas es muy lento, terminación de orillas muy lento y velocidad de retorno cuando tiene que acomodarse para volver a darle otra pasada, 15 kilómetros por hora, porque ya no hace ningún esfuerzo. Entonces la velocidad es algo esencial. Mientras más lento, realiza un trabajo de mayor calidad, pero si va muy rápido, entonces el trabajo también empieza a perder calidad. Número de pasadas. Para nivelación, por lo menos 5 a 7 pasadas. Limpieza de maleza, 3 a 5. Escarificado, 1 a 2. Mezcla de materiales, 8 a 10. Esto de la mezcla se refiere a que generalmente cuando se trae en volquetas el material de la plataforma, lo ponen en montones así de tierra, uno seguido tras otro. Entonces tiene material de diferente granometría gruesa y al final tiene tierra. Entonces cuando la volqueta lo carga y después lo lleva y lo bota, generalmente el material más pesado es el que cae primero y por encima está la tierra. Entonces no se puede colocar así. Cuando tú lo mezclas, no mezclas o simplemente lo tiendes eso, el material queda segregado, así como si aparecerían cangrejeras en el camino de puro grava, y eso no se puede compactar. Entonces, para evitar eso, la motoniveladora empieza a tender el material, lo lleva todo a un lado, vuelve, lo lleva todo al otro lado del camino, lo vuelve a botar al otro lado y al otro lado, como dice aquí, hasta 10 veces incluso, traerlo aquí, traerlo allá, a lo largo del camino, ¿no? Lo bota a este lado, después lo bota a este otro lado, y el material se va mezclando y se va haciendo más homogéneo. Hasta que cuando ya está completamente mezclado, recién lo tiende y le da la forma al camino. Pero para conseguir eso, se necesita realizar varias pasadas. Fíjense, para mezclar son hasta 10 pasadas y para conformar hasta 7. Siete pasadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora lo que es la duración del ciclo de trabajo. Ya vamos a terminar este capítulo, luego vamos a hacer ejercicios. ¿Qué es la duración del ciclo de trabajo? El tiempo total del ciclo de trabajo será la sumatoria de los tiempos utilizados en las operaciones de corte, revoltura, eso es llevar de un lado a otro lado el material, nivelación o escarificado. En las maniobras de viraje. La duración del ciclo depende de la longitud del tramo de trabajo en metros y de la velocidad que la máquina puede imprimir en diferentes operaciones. Entonces, distancia del trabajo dividido entre la velocidad de avance más la distancia del trabajo dividido entre la velocidad de retroceso más un tiempo fijo. Este tiempo fijo generalmente se refiere a la maniobra, porque una vez que la motoneadora llega al final del camino, tiene que ir, dar retro, maniobrar y para volver a y terminar de hacer el trabajo.
Entonces eso generalmente es de entre 0 a 1 minuto. 120G es la motorigadora mediana, que es la más común. Fíjense, velocidad mínima, ida, nivelación 115, escarificado 85, metros sobre minutos, limpieza tanto, perfilado tanto, y la vuelta descalificado 250. Ancho efectivo, este es de acuerdo a la longitud de la cuchilla. Limpieza, perfilado, para nivelación, número de pasada 6, limpieza 4, perfilado 4. Ahora, si ustedes pueden sacar esto para una motoniveladora, y en su proyecto, por ejemplo, dice conformación de plataforma 1200 metros cúbicos, ya pueden saber cuánto puede tardar una motoniveladora en eso. Y pueden calcular la cantidad de motoniveladoras que necesitan para poder terminar el trabajo en cierto tiempo. Entonces, la idea es sacar este tipo de tablas que ayudan a determinar este asunto de la productividad de las motoniveladoras. Bien. Factores que influyen en la productividad de las motoniveladoras. Está el asunto de la hoja, pendiente del terreno, y el factor de eficiencia de trabajo, cuyos valores serán iguales a los utilizados para los tractores oruga. Ahora fíjense, esta es la productividad en área, y esta es la otra en volumen. 60, el D era, vamos a ver, distancia de trabajo, E minúscula es la eficiencia, no es la eficiencia, es otra cosa. Después viene L sub E, ancho útil, L sub 0, ancho de traslape, que generalmente es 20 centímetros. FH es el factor de hoja, y E, factor eficiencia de trabajo, y P es el factor pendiente. N, número de pasadas, T, tiempo de duración, y H es la altura de metros sobre el nivel del mar. Esto lo mismo, este E es el espesor, ¿sí? Que generalmente está entre 30 a 35 centímetros de la capa que se va a conformar. Esto en el caso de que lo haga por volumen. Pero si lo hago por área, entonces ya no tomo en cuenta ese valor de E, sino directamente en la misma forma, pero lo mido en metros cuadrados hora. Bien, con esto terminamos lo que es la motoniveladora, y después vamos a ver el asunto de los equipos compactadores. Bien, jóvenes, hablemos un poco acerca de sus proyectos. He visto que han estado teniendo algunas dificultades en encontrar, es que no están buscando los nombres correctos. Algunos, por ejemplo, han buscado sistema de riego, ¿no? O sea, nada que ver eso, ¿no? ¿Qué nombres podrían ser apropiados de proyectos o qué tipo de proyectos? Primero, podría ser mejoramiento de camino, construcción de atajados, ¿sí? Después podría ser otro, podría ser alcantarillado, pero hay que ver el tamaño. Si es grande vale la pena, si es pequeño no. ¿Sí? Pavimento rígido, empedrado, ¿sí? Y puede ser presas de tierra también. O atajado, ¿no? Mejor es atajado.
o galería filtrante. Entonces, ese tipo de proyectos por lo general tienen volúmenes grandes. Pero si ustedes buscan riego, escuelita y cosas así, no van a encontrar volúmenes. Va a haber una lista grande de ítems, pero que se refiere a solado, vaciado de acera, piso. Entonces, eso nada que ver con nuestra materia. Lo que nosotros calculamos es el rendimiento de tractores. Pero para yesar una pared, colocar techo, no se requiere ningún tractor. Así no es apropiado, ¿no? Entonces tienen que ir buscando lo que sea más apropiado para su proyecto. Ya busque con esos nombres: atajado, movimiento de tierras, empedrado, pavimento rígido y cosas así, ¿no? Que implique movimiento de tierra. Y tienen que asegurarse de tener los volúmenes. No simplemente confórmense con encontrar algo, porque necesitan saber distancias, necesitan saber lugares donde están los bancos de préstamo para traer material, para llevar material y cosas así, para calcular la productividad de sus equipos. Entonces, por eso necesitan tener todo el DBC descargado, todo el documento, y ahí van a encontrar toda la información que necesitan en datos para empezar su proyecto. No es simplemente suficiente esa hoja de volúmenes, sino que es necesario que haya listas de varias cosas. Incluso hay algunos proyectos tienen listas de tipos de tractores que se van a usar y se tienen que usar. Entonces ustedes pueden basar su trabajo en esa sugerencia y aumentar lo que falta, ¿sí? Y ver cómo hacen trabajar cada tractor a fin de tener la productividad que están buscando. Bien, jóvenes, ¿algo más quieren preguntar? Creo que eso es todo, ¿no? Ya vamos a tener ese capítulo y nos vamos a dedicar a ejercicios. Y después vamos a empezar a probar algunas cosas para el proyecto, a fin de que todos puedan entender debidamente la información. Muy bien, entonces la siguiente clase continuamos. ¿Hay algo que quieran decir antes de cerrar, jóvenes? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Hablo sobre el trabajo o sea, la investigación del proyecto. Teníamos que presentar solamente la carátula y la carátula del proyecto. Eso es lo que no entendí bien, o ya no hay que hacerlo. Tienes que entregar todo, pero tú le No. pones tu carátula. Tú le pones tu carátula y después pones el DBC. ¿Estás hablando del proyecto o de las prácticas, Jenny? Dijo para la primera práctica de este primer parcial que teníamos que entregar la carátula del proyecto y los ítems que tenía que tener, nada más. Pero no sé si eso va a valer o ya no se va a hacer directamente, vamos a irnos a todo el proyecto. Tal vez estás confundiendo los términos con todo el proyecto. Lo que tienen que Ya. entregar es su carátula de la universidad, seguido del DBC completo que ustedes han encontrado. Y ustedes se van a dar cuenta que no es solamente el DBC, sino que también vienen planos. Y ustedes tienen que pensar y descargar todo y ordenar esa información. Y eso consiste en la práctica. A ver, vamos a ver algo acá. A ver si se ve. ¿Cómo se llama esto? Psicoes, ¿no? A ver, voy a poner acá todos y voy a poner
atajado. Ay, no, aquí no. Atajado. Ay, no. De nuevo. Atajado. Vamos a poner vigente. Va, no hay atajado. Entonces, empedrado. Miren, han aparecido acá. Hay la convocatoria. Eso nada que ver. Planos. Esos planos son importantes porque les van a servir a ustedes para ver varias cosas. Hay el documento base de contratación. Pues vamos a tratar de descargarlo. Vean. No descargó. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. D. Bien. Fíjense, este es un DBC. Todo esto tiene que incluir en su trabajo, ¿ya? Aunque algunas cosas no sirven, pero es mejor que esté todo. La parte clave está acá. Mira, tiempo de ejecución, 22 días. ¿Sí? Tienes que tenerse en 22 días. O sea, ya te dice cuánto tiempo tiene que durar tu cronograma. Luego, más adelante, aquí hay algunas cosas que hay que usar. En fin, esas especificaciones técnicas son importantes, muy importantes. También para ustedes les va a servir para que vean algunos detalles sobre la productividad de sus máquinas. Y vamos a ver, aquí está el material que se va a usar. Vamos a ver los volúmenes. Vaya, lleno de volúmenes. Aquí están los volúmenes. Vamos a... Eso, por ejemplo, no nada que ver, nada que ver. Limpieza con carguío se refiere a utilizar tractor, retroexcavadora o pala cargadora y volqueta. Cuando dice global, GLB significa todo el trabajo. Entonces esto podría entrar, ¿no? Excavación, miren, apenas 8 cubos, muy pequeño. Empedrado, compactado, 700 metros cuadrados, pequeñito, muy pequeño este trabajo. ¿Sí? Demasiado pequeño. Entonces no sirve.
Entonces, de esa forma, ustedes tienen que ir buscando. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí uno más grande. Inge, una consultita. Pamela. Sí, ya nos ha aprobado un proyecto, pero este proyecto no tiene planos. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Tendríamos que buscar imágenes en vista satelital de donde se ha emplazado el proyecto? No, todo lo que encuentras en el DBC, Pamela, tiene planos, ¿sí? No es que viene sin planos, todo tiene planos. No lo Porque, publica, planos. No porque puedes yo descargué el DBC, pero quería descargar planos y no hay un documento que diga planos, solamente hay contratos, convocatorias, actas, formularios, pero no he encontrado ningún plano. aquí está, mira, tengo acá excavación, empedrado, excavación 270, perfilado, miren, 4000 y tantos. O sea, esto parece que está bien nomás, ¿no? Sí, por lo menos trabaja algo de maquinarias. Y todo proyecto, Pamela, fíjate, viene con planos, especificaciones técnicas, planos. O sea que todo viene con planos. Y No, tendría que cambiar de proyecto, buscar otro, si no hay los planos, porque no hay. Ya he buscado, y puro formularios nomás había. son los planos del camino. Entonces, ¿cómo se va a conformar? Incluso a veces esos planos te pueden servir para otras cosas, ¿no? O sea, todos los proyectos del DBC tienen planos, ¿sí? Bien, jóvenes, sacaremos la evidencia, por favor, pueden prender sus cámaras. Inge, una pregunta. Dime. Sobre, digamos, Inge, para sacar el DBC, yo pensaba hacer, digamos, sobre adquisición de material para construcción y en ese tema, Inge, ¿no ve que se trabaja con cantidades grandes de material? Y ¿Qué podría ser, ¿no, Inge? materiales? ¿No? Hay ¿Qué, diferentes, ¿no, Inge? Por pero qué ejemplo, Inge, materiales? Inge, digamos, arena, grava. Eso es provisión, ¿no? Solamente es eso. Provisión de arena y grava, cemento, ladrillo, cosas así, ¿no? Pero aquí necesitas que trabajen máquinas, no solamente volqueta, ¿no? Así que no, nada de provisiones.
tiene que ser movimiento de tierras, ¿sí? Porque ahí trabaja Ay. ahora pala, Inge, una consulta y todo eso. sobre, solamente tenemos que calcular sobre la movimiento de máquinas, maquinaria y equipo nomás, ¿no? No, no, a veces en el proyecto que hemos buscado aparecen muchas cosas más. Sí, tiene que ser solo maquinaria, ¿ya? Cronograma de maquinaria. El proyecto va a ser hacer un cronograma del movimiento de maquinaria y el presupuesto de cuánto va a costar todo ese movimiento de maquinaria, ¿sí? Entonces hay que tener un presupuesto. Para eso hay que sacar rendimientos y todo lo que corresponda, ¿no? Bien, jóvenes, ¿algo más? En eso también se tiene que tomar en cuenta, digamos, qué distancia se va a mover la tierra, todo eso, ¿no ve? O solamente es la Pero excavación. por eso necesitas los planos, Leandro, ¿ya? Necesitas los planos, necesitas saber dónde está ubicado el proyecto, de dónde vas a sacar material de préstamo, dónde vas a llevar el material que no sirve. Necesitas tener los planos, la ubicación, todo el material. Ya no es solamente sacar esa tablita y ahí se acabó todo. Todo necesitas el DBC. ¿Sí? Especificaciones técnicas. Solo es copiar, jóvenes, y ordenarlo y ponerle su carátula. Listo, ese es el trabajo, no es gran cosa. ¿Sí? Y ya en base a eso, ustedes van a irlos revisando y van a sacar la información que necesitan para hacer su trabajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una consultita más, Inge, sobre los planos. Cuando estábamos buscando en los a veces no tiene plano, entonces nosotros tendríamos que generar esos planos. No tienes que generar nada. No tiene plano, busca otro. Pero todos tienen plano por lo general. ¿Sí? No tienes que inventarte nada, Leandro, ni suponer. Todo tiene que estar justificado. ¿Ya? Bien, jóvenes, quedamos acá. Nos vemos.